No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a este faro de verano. La generación inquilina es una especie de etiqueta generacional. Cuéntale a los oyentes qué es exactamente. La generación inquilina nace en 2008 entre la población más joven y el rasgo central es que es la población que no puede acceder a una vivienda en propiedad, que tiene que vivir de alquiler. No porque quiera, sino porque no puede comprar una vivienda, aunque trabaje, aunque se esfuerce. En el 2008 la población más joven que vivía de alquiler era un 28%. Ahora estamos en un 60%. Es decir, empezó entre la población más joven de aquel entonces, de hace casi 20 años, pero según está entrando en la edad adulta esta población o envejeciendo, no consiguen escapar de manera generalizada del mercado del alquiler. Entonces lo que vemos en este país es que la sociedad de propietarios, que era la forma de tenencia central hasta el 2008, se está rompiendo y cada vez hay un grupo social mayor, que es esta generación inquilina, que son la población que vive de alquiler. ¿Cuál es para ti el gran problema ahora mismo y después de hacer todo este análisis? El gran problema es que invertir en vivienda para ponerla en alquiler es muy rentable, porque la regulación lo permite. Es muy rentable en sitios como en España, en Viena no. Un especulador internacional no se va a Viena, invierte en España. Y eso es lo que ha pasado en España, porque la ley favorece, por ejemplo, un fondo de inversión que compra, vende o alquila vivienda en España, paga menos impuestos que cualquier persona que nos está escuchando. En Viena eso no sucede. En Viena bajan los impuestos a las asociaciones de lucro limitado que lo que buscan es gestionar o construir vivienda asequible. Entonces ese es el gran problema, que se ha transformado en un gran negocio. Entonces ahora mismo invertir en vivienda en alquiler durante los últimos 10-15 años en España ha sido más rentable que invertir, por ejemplo, en bolsa. Entonces, ¿qué hace eso? Que hay mucho dinero que se dirige hacia especular con vivienda en alquiler. ¿Por qué no se soluciona? ¿Por dónde empezamos? Y no sé si te ha llamado algún partido político o algún político a nivel particular para decir, oye, todo este análisis que recoges lo estamos estudiando para ver si podemos mejorar la situación. Yo creo que no se trata tanto de voluntad política, sino que ahora mismo lo que está pasando no es que no se pueda solucionar, no es que sea una excepción que hay que corregir, es la nueva normalidad. Es decir, este modelo que por un lado genera empobrecimiento, precariedad, inestabilidad, está generando unos beneficios extraordinarios a unas minorías. Por ejemplo, hace poco, en Madrid, hace 2 meses, el fondo de inversión Blackstone, que es el mayor propietario de vivienda de España y del mundo, vendió las viviendas que había comprado a Ana Botella en 2013, las había comprado por 68.000 euros, las ha vendido por 300.000 euros. En 13 años. Es un beneficio. A nadie le han actualizado el salario eso en los últimos 13 años. Hay muy pocos empresarios que habrán obtenido ese beneficio. Es un beneficio muy, muy elevado. Ahora multiplica eso por miles de viviendas. Es decir, ese es el gran negocio de la vivienda en España. Y Blackstone, su fundador y presidente, es el principal donante de Donald Trump, uno de sus principales asesores. Es decir, los fondos que han invertido dinero en España, detrás de ese dinero no es como se invierte cualquier persona que nos está escuchando. Hay mucha presión política detrás, tienen mucha capacidad para incidir en las políticas de los países y en las regulaciones. Y ahora mismo tenemos una política que no es de vivienda, es inmobiliaria, que favorece que estos fondos puedan estar ganando mucho dinero en España, pero a costa de la población. Y ese es el gran problema. Yo lo digo en el libro, no se trata de una cuestión técnica. Yo repaso muchas normativas de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y lo que digo, aquí se podría hacer de otra forma. ¿Por qué no se hace? Porque no hay fuerza política, porque quien está gobernando son estos fondos de inversión que son los grandes beneficiarios de este sistema. Hay un ejemplo internacional destacado en tu libro que es el referéndum de Berlín de 2021, si no me equivoco, contra los fondos buitre. Berlín, que era famosa por ser una ciudad con alquileres muy asequibles. Cuenta a los oyentes qué fue esto, ¿no? Claro, y eso que en Berlín no están las cosas como aquí están peor. Es decir, aquí pagamos más en relación a nuestros salarios al alquiler de lo que pagan ellos, y ellos tienen políticas como, por ejemplo, los contratos de alquiler indefinidos, que una vez que firmas un contrato nunca te pueden echar, al menos que el casero necesite la vivienda para sí o para un familiar, ¿no? Y aún así, están tan mal las cosas debido a esta nueva presión, al nuevo ciclo de especulación, que la gente se ha quemado y han organizado un referéndum para decir: hay que expropiar a los grandes caseros de la ciudad, hay que expropiar a estos fondos de inversión.
Pero escucha el dato, a los que tengan 3.000 o más viviendas. No es cualquiera. ¿Quién tiene más de 3.000 viviendas en una ciudad como Berlín? Pues en total se trataba de expropiar a 240.000 viviendas. Que esas viviendas dejaran de ser propiedad de los fondos de inversión y pasaran a ser propiedad de la ciudad, ¿no? En una empresa municipal de vivienda. Se votó y el 56% de la población votó a favor. Estamos hablando de una mayoría, pocas veces vemos mayorías tan amplias, ¿no? Claro. Y de repente la población dijo, sí, queremos esto, queremos expulsarles de la ciudad, porque no aportan nada a nuestra ciudad. Lo que están haciendo es todo lo contrario, haciendo que la población cada vez viva peor. Los movimientos de asociaciones de inquilinos que están evitando además desahucios, etcétera, qué importantes están siendo, y aquí vemos un poco de luz, de faro en toda esta historia. Completamente, es un faro súper importante, pero que no tiene la fuerza que necesitamos. Es decir, tiene que crecer, la gente tiene que ayudar a estos movimientos, sindicalizarse, porque yo en el libro me lo pregunto y digo, ¿cómo se han conquistado derechos en otros ámbitos, en el mundo laboral, otros derechos que tenemos, ¿no? Y como que hago un breve recorrido por los últimos 200 años de historia para ver esos grandes momentos de conquistas de derechos. Y se han conquistado luchando a través de movilización, de la desobediencia civil, desobedecer leyes injustas, como las que tenemos ahora en el ámbito del alquiler, hasta que la desobediencia civil se transforme en ley, porque lo que vemos, y analizo esto mucho en el libro, es que lo que está pasando es que la gente dice, basta ya, ahora lo legítimo no es obedecer leyes injustas, lo legítimo es desobedecerlas porque lo que está mal es la ley, tiene que cambiar la ley. Pero claro, como decía antes, hay muchos intereses en que esta ley no cambie, entonces o nos movilizamos más y nos sindicalizamos más, o es muy difícil que esto cambie. Sé que nos están escuchando y nos van a escuchar también muchos pequeños propietarios que a veces se sienten un poco demonizados. Claro, yo esto intento no juzgarlo moralmente, pero yo lo que intento es poner cifras a lo que está pasando. Vivimos en un país donde cada vez hay menos población que tiene una única vivienda, donde cada vez hay más población que está excluida de la vivienda en propiedad y tiene que vivir de alquiler. Y hay una minoría que, por un lado, son fondos de inversión, socimis, etcétera, y luego estos pequeños inversores, pequeños propietarios, pequeños arrendadores, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos de esos pequeños arrendadores? Por un lado, que de forma mayoritaria tienen 2 o más viviendas en alquiler, no solo una. Y por otro lado es que se trata de la población de mayor renta del país, que como son la población de mayor renta, los que más ganan en este país, no solo pueden comprar viviendas en las que vivir, sino que tienen dinero también para invertir en viviendas en las que no viven y que ponen en alquiler, que muchas veces no lo hacen pensando en especular o enriquecerse, sino que están pensando en sus hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo que hay que señalar es que mientras hay una generación inquilina que no puede acceder a una vivienda en la que vivir, hay otra población, que son las de mayor renta, que sí que pueden comprar estas viviendas. Yo hago unos modelos donde vemos qué pasaría si a esta población le quitas todo el ingreso que reciben por el alquiler de sus viviendas. Su renta seguiría siendo más del doble que la renta de los inquilinos de este país. ¿Qué quiero decir con esto? La sociedad se está rompiendo. Desde 2008 se ha disparado la desigualdad en España, como muestro en el libro con muchos datos. Y la causa principal es la estructura inmobiliaria. Y encima, el mercado del alquiler funciona como un mecanismo regresivo de renta, es decir, ¿qué sucede? Que la población que menos renta tiene, que tiene ingresos más bajos, que menos patrimonio tiene y que por eso no se puede comprar una vivienda en propiedad, todos los meses transfiere parte de su ingreso a la población que más tiene. Y yo no digo que esto esté bien o que esté mal, simplemente digo que tenemos que hacer algo, porque esto está rompiendo la sociedad. Y vamos camino, como dice Thomas Piketty, uno de los mayores expertos en desigualdad a nivel mundial, que el siglo XXI se va a parecer más al siglo XIX que al siglo XX. El siglo XX fue un siglo de conquista de derechos, de bienestar para las mayorías sociales. Y esto se está rompiendo. Y cada vez el siglo XXI se va a parecer más al siglo XIX por esta cuestión de la vivienda y el auge de la desigualdad. No es justificable nunca que sea una inversión. Yo creo que hay que desmercantilizarla, hay que sacarla del mercado y protegerla como se protege la educación o la sanidad. Yo estudié en una universidad pública en Madrid, estoy orgulloso. Si me pasa algo ahora mismo, me van a atender en la sanidad pública y me van a operar en la sanidad pública. ¿Por qué no puedo vivir en una vivienda pública? ¿Por qué la vivienda pública es solo para la población más empobrecida o más vulnerable? Esto es algo que se han dejado fuera. Entonces hay que volverlo a poner en el centro. Y yo apuesto por eso, porque creo que estos derechos básicos tiene que ser el Estado quien los garantice. Entonces a estos inversores lo que les diría es que inviertan en otros sectores, en energía renovable, por ejemplo. Necesitamos inversión en energía renovable, que inviertan allí, pero hay que sacar la rentabilidad o por lo menos la inversión de este sector y
Y por supuesto también es que no es una cuestión de invertir o no invertir, es que según el Banco de España la rentabilidad de invertir en vivienda en alquiler en España ha sido de más de 2 dígitos desde el 2015 hasta ahora. ¿Qué hace eso? Atrae mucha especulación y hace que no se invierta en otros sectores porque es muy elevado. En Viena el beneficio es mucho más bajo, es de lucro limitado. ¿Por qué? Porque lo que se busca es no ganar muchísimo dinero, sino proveer un bien básico como es una vivienda, cumpliendo con el derecho a la vivienda, con un derecho básico. Entonces, claro, son dos lógicas distintas de entender al sector inmobiliario y la vivienda en dos sociedades. Claro. Todo el mundo de mi entorno que tiene una vivienda en propiedad ahora mismo han podido pagar el adelanto porque sus padres les han dejado dinero o han recibido herencia en vida. ¿De qué es síntoma esto? Yo tengo 41 años y me ha pasado exactamente lo mismo. Absolutamente toda persona que conozco en Madrid que se ha comprado una vivienda es con ayuda familiar. Pues esto lo que nos está diciendo, está mandando un mensaje muy claro, que es, da igual cuánto trabajes, cuánto te esfuerces, cuánto estudies, tu bienestar va a estar determinado por tu capacidad de heredar. Entonces esto es un problema, porque hace que se parezca más nuestra sociedad a una sociedad feudal que a una democracia liberal. Yo hago un pequeño modelo en el libro. 2 personas que trabajan en el mismo sitio, tienen el mismo salario, uno vive en el tercero A y otro en el tercero B. Uno recibe la vivienda en herencia y otro no tiene que vivir de alquiler. Su trayectoria vital y su bienestar a lo largo de 40 años, de toda su vida laboral, no tienen nada que ver. Pero esto es una anomalía, esto es una contradicción en nuestra sociedad, porque se nos ha dicho que si trabajamos, si estudiamos, si nos esforzamos, vamos a poder acceder a eso que se llamó la vida de las clases medias. Y ahora no, porque no podemos acceder al elemento central, que es la vivienda en propiedad. Y todo lo contrario, vivimos de alquiler y vivimos de alquiler estando sujetos a un mercado que no es como el de otras ciudades, como el de Viena, Suecia o Alemania, con contratos cortos de 3-5 años, donde pagamos gran parte de los ingresos al alquiler. Entonces, claro, eso está, cuando ya no tienes que vivir de alquiler, tu vida está atravesada por una situación de malestar permanente. Entonces es un poco contrario a los valores que se ha prometido a esta generación inquilina y a las generaciones jóvenes. Y esto lo que hace es generar desafección, que la gente deje de creer en nuestras sociedades y en nuestros valores. Esto que voy a decir va a sonar un poco bruto, pero ahora se va a entender. ¿Hay más probabilidades que me asesinen por la calle que me ocupen una vivienda? Esto no es que lo digas tú, es que lo dice Joaquín Bosch, que es uno de los jueces más famosos de este país, y eso es así. ¿Qué pasa? Que las campañas contra la ocupación tienen un objetivo político, que la gente que vive en una vivienda de su propiedad deje de solidarizarse con la generación inquilina. Cuando el CIS dice que el principal problema que perciben los españoles es el problema de la vivienda, esto dice algo muy importante, que hay población que no tiene problemas de vivienda que está diciendo: esto, aunque no me afecta a mí, es el principal problema del país. Y eso es súper importante, porque lo que nos quiere decir es que hay gente que no se está preocupando solo de sí mismo, sino que se preocupa de la sociedad en la que vive y del resto de personas que habitan este país. Entonces, eso es un pensamiento muy, muy potente, yo creo, de cara a pensar lo comunitario, lo público, etcétera. Claro, ¿qué buscan estas campañas contra la ocupación? Que haya personas que incluso no pueden ser objeto de ocupación, porque si ahora mismo a ti te ocupan la casa, en cuanto llegas, eso es un allanamiento de morada, están desalojados inmediatamente. Para que te puedan usurpar la casa, tiene que ser una vivienda que no es morada, es decir, una vivienda vacía. ¿Quién tiene viviendas vacías en este país? Ya. Fondos, bancos, etcétera. Pero lo que buscan estas campañas es que esta persona tenga miedo y no se solidarice con la generación inquilina y no quiera cambiar la política de vivienda, y lo que busque es alinearse con los intereses de los inversores, de los especuladores, de los fondos de inversión. Y eso es lo que buscan. Lo que necesitamos no, que estos jubilados, que esta población que vive en una vivienda de su propiedad, como están haciendo de forma mayoritaria, digan no, yo me quiero aliar con la generación inquilina, porque lo sufren mis hijos, mis nietos, mis sobrinos o la sociedad, o que digan, es injusto que ahora se enfrenten que población que trabaja, que se esfuerza, no pueda acceder a una vivienda de manera digna, ¿no? Entonces, claro, esto lo que buscan, este malestar en torno a lo que pasa con la vivienda, es cambiar la situación. Pero claro, como decíamos antes, esta situación está generando muchos beneficios, entonces hay muchos intereses en que esta situación no cambie. Tú hablas de posibles salidas, hablas de las cooperativas y hablas del modelo de cesión de uso. Básicamente, vives en una casa que es como si fuera tu casa, tienes el derecho a vivir ahí, a poner cuadros, a hacer en ella lo que quieras, pero no es tu propiedad. Tú cuando te vas, pues entra otra persona y tú no la tienes que vender.
¿Qué sucede? Que esto hay muchos países que están impulsando este tipo de cooperativismo, porque frente a la vivienda en propiedad, que ya ha generado una gran burbuja inmobiliaria, que ha fracasado, porque con la crisis del 2008 lo que se intentó en los años previos es transformar a toda la población en propietaria de su vivienda. ¿Y cuál fue el resultado? Una gran burbuja inmobiliaria que cuando estalló se llevó por delante a todo el país y a toda la economía. Claro, hay mucha gente que ya no va a poder acceder a una vivienda en propiedad. Es imposible, porque los precios están completamente desconectados de los salarios y de la economía real. Tendría que bajar muchísimo y es muy difícil que eso pase. Por otro lado, tampoco puede vivir de alquiler, por lo que hemos dicho, aunque bueno, si se regula se podría vivir de manera más digna. Pero una alternativa a todo esto es impulsar este tipo de cooperativas, que hay muchas formas de hacerlo. Lo puede impulsar el Estado o el tercer sector o asociaciones sin ánimo de lucro, con lucro limitado, como decía antes. Entonces, claro, esto es súper interesante porque en otros países de Europa la gente se pelea por vivir en este tipo de cooperativas y crecen muchísimo y son una alternativa real. En España hay, pero a lo mejor no, son modelos no tan conocidos. No son tan conocidos, hay sobre todo en Cataluña. ¿Por qué? Porque hay ayudas por parte del Estado, de las administraciones en Madrid. Si tú quieres hacer una cooperativa en cesión de uso, vas a pagar 10 millones de euros, imagínate, por el suelo, por un solar, y va a llegar un fondo y va a pagar 11 millones de euros. Y tú no puedes pagar 13 o 15, porque entonces ya no puedes producir vivienda asequible. Entonces, claro, se lo quedan ellos y hacen vivienda como cualquier persona que se mete en Idealista, la obra nueva, ve que los precios están disparados. Entonces, esa vivienda no va a bajar el precio de la vivienda. Para que baje el precio de la vivienda, tienes que regular también los usos, el suelo, la financiación. Además, en este país no hay ningún banco, solo la banca ética, que te va a financiar un proyecto de cooperativa en cesión de uso. Eso no significa que no sea rentable, incluso muchas veces más seguro que dar una hipoteca a una familia. Pero lo que pasa es que no quieren financiar este tipo de proyectos. Pues Javier Gil, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche de Faro de Verano y enhorabuena por este libro. Muchas gracias, ha sido un placer. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.